¿Vale? Pues buenos días y gracias por acudir a través de las redes sociales a esta convocatoria donde tanto el consejero de Sanidad como yo mismo vamos a trasladarles información, en mi caso, sobre la conferencia de presidentes que ha habido esta mañana, ya la novena que se celebra durante toda esta crisis sanitaria, y el consejero de Sanidad concretará cuestiones de sanidad en lo que hace referencia a todo este proceso de transición que comenzaremos a vivir a partir de mañana en algunos lugares de la región. Esta conferencia de presidentes, desde Castilla-La Mancha, hemos hecho un planteamiento de defensa muy clara de los intereses de nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente relacionado con el tema de la financiación de los gastos ocasionados con motivo de la crisis sanitaria. Como saben, el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, de los cuales 10.000 están relacionados con el gasto sanitario, 1.000 con el gasto social y 5.000 para compensar la disminución de ingresos que vamos a tener las comunidades autónomas como consecuencia de la caída de la actividad económica. El lunes hubo una reunión, una videoconferencia de la ministra de Sanidad con los consejeros de Hacienda, de la ministra de Hacienda con los respectivos consejeros y consejeras de Hacienda de las comunidades autónomas, donde se hizo una propuesta de distribución de 6.000 millones de euros en materia sanitaria, de 1.000 millones en materia social. Es decir, una primera distribución de esos 10.000 millones de euros que se pueden destinar a gasto sanitario, donde el criterio fundamental es compensar a aquellas comunidades autónomas, a las comunidades autónomas en definitiva, a las 17 comunidades autónomas, por el exceso de gasto sanitario que han tenido como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Y estábamos de acuerdo y seguimos estando de acuerdo con el planteamiento que hizo la ministra. Y hacemos un planteamiento muy claro. Y es que si hemos ido a la Unión Europea a pedir apoyo de la Unión Europea a los países especialmente afectados por esta crisis sanitaria, cuando estamos hablando de la distribución interna de los fondos que ha puesto a disposición de España la Unión Europea, tenemos que seguir manteniendo el mismo criterio que hemos defendido ante la Unión Europea. Y, por lo tanto, esos fondos tienen que estar directamente relacionados con la compensación del gasto que ha tenido cada una de las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, las variables de distribución de ese dinero tienen que estar relacionadas con la crisis sanitaria. Y por eso compartimos el criterio del Ministerio de que el peso de la población en este primer reparto solo sea del 20% y tengan un mayor peso el número de casos que se ha producido en cada comunidad autónoma, el número de pacientes hospitalizados y el número de pacientes que han necesitado el paso por las unidades de cuidados intensivos en esos hospitales. Porque es eso lo que representa efectivamente la importancia del gasto que hemos tenido que acometer cada una de las comunidades autónomas en función de la afección que hemos tenido en cada uno de los territorios. Porque no ha habido la misma afección en el conjunto del país, sino que ha sido asimétrica, una palabra que se está poniendo muy de moda últimamente en las conversaciones que hay a nivel institucional. Esa afección asimétrica que ha habido entre territorios tiene que tener una correlación en la distribución de estos presupuestos que ha puesto a disposición de la Unión de las comunidades autónomas el Gobierno de España. Por lo tanto, este planteamiento lo hemos mantenido y hemos pedido al Gobierno de España de que sea firme en el mantenimiento del criterio que defendió la ministra de Hacienda en la última reunión con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas.
con datos a 30 de abril, teniendo en cuenta el número de casos que hemos tenido cada comunidad autónoma, el número de ingresados en los hospitales y el número de ingresados en las unidades de cuidados intensivos. También compartimos el criterio de que los 1.000 millones para gasto social, estos sí, se distribuyan en función de la población protegida que tenemos en cada uno de los territorios, porque la afección social ha sido generalizada por la paralización de la actividad económica y lo que ello ha supuesto desde el punto de vista de consecuencias sociales. Hemos hecho desde el Gobierno de Castilla-La Mancha también una valoración muy positiva de las medidas que ha puesto el Gobierno de España en relación con la paralización de la actividad económica. Creemos que hay que ponerlo muy en valor porque las distintas líneas de ayuda que ha puesto en marcha el Gobierno de España para atender a los trabajadores afectados por los ERTEs o a los autónomos por cese de actividad suponen el mayor impulso a las ayudas en una crisis económica en la historia de este país y no se ha puesto en todos los países de la Unión Europea. Los subsidios para los trabajadores de los ERTEs y los subsidios para los autónomos que han tenido que tener el cese de actividad supone una barrera importante para frenar los problemas sociales que son acuciantes, pero que es un volumen de ayuda muy importante y por eso hemos hecho una valoración positiva, como la hacemos del acuerdo que se ha llegado con sindicatos y empresarios a nivel nacional para extender estas ayudas hasta el 30 de junio, más allá de los procesos de desescalada. Hasta el 30 de junio se pueden extender las ayudas de los ERTEs y posteriormente, en función de las características o de las necesidades de cada uno de los sectores económicos. Y que también se contemple una flexibilización a la hora de reincorporar a los trabajadores a la actividad de cada una de las empresas, sabiendo que la realidad de cada una de las empresas y, por supuesto, de cada uno de los sectores es distinta. Por lo tanto, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España en ayudas de carácter social destinados a los ERTEs y a los ceses de actividad en el caso de los autónomos creemos que es muy importante. Y hemos pedido al Gobierno de España que en la implementación del ingreso mínimo vital, que es la otra gran ayuda que se va a poner en marcha por parte del Gobierno de España, tiene que tener un carácter nacional. Y, por lo tanto, coincidimos con el Gobierno de España que tiene que ser una prestación de la seguridad social. Una prestación que abarque a todo el territorio nacional y que sea igual en todo el territorio nacional, con independencia de que luego las comunidades autónomas podamos complementar ese ingreso mínimo vital que establezca el Estado. Pero si hablamos de una renta básica que establece el Estado, tiene que ser en todo el territorio nacional e igual en todo el territorio nacional, porque esa es la obligación del Estado, que es provocar igualdad en nuestro país y, por lo tanto, tiene que llegar a los ciudadanos, vivan donde vivan y sea cual sea el régimen de su comunidad autónoma, el régimen fiscal que tiene en cada una de las comunidades autónomas. Insisto, con independencia de que luego las comunidades autónomas podamos complementar a determinados colectivos con determinado tipo de ayudas. Y luego hemos manifestado también una discrepancia con el planteamiento del Gobierno de España en relación con la caza y con la pesca. No compartimos el criterio de restringir estas actividades. Son actividades deportivas como cualquier otra y, por lo tanto, no tendrían que tener un tratamiento diferenciado, sino que deberían ir como el conjunto de actividades deportivas que se pueden hacer al aire libre. Es muy difícil explicar en territorios como el nuestro que la gente pueda salir a pasear libremente por el medio natural, pero no lo puede hacer a practicar ese deporte de la caza o de la pesca, con un añadido, y es que empezamos a tener problemas serios de exceso de caza en nuestro territorio. Por lo tanto, empieza a haber problemas de daños causados
por las especies cinegéticas a la agricultura. Y, por lo tanto, es importante que se reactive la actividad cinegética de una manera normalizada en nuestra comunidad autónoma y también, por supuesto, la pesca fluvial, que es una actividad que también tiene muchos adeptos en nuestra comunidad autónoma. No tiene, como digo, mucho sentido que alguien pueda pasear por la ribera de un río y una persona no pueda estar pescando en esa ribera del río desde el punto de vista sanitario. Esta reflexión se la hemos hecho al conjunto de presidentes. Ha habido otros presidentes de otras comunidades autónomas que también han hecho referencia a esta cuestión. Estos son los asuntos que hoy se han abordado en la conferencia de presidentes y, como les decía al principio, desde Castilla-La Mancha hemos hecho una defensa a ultranza de lo que son los intereses de nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la compensación y de la distribución justa de esos 16.000 millones de euros, atendiendo fundamentalmente a el gasto que se nos ha originado en los distintos territorios en función de la afección que hemos tenido por esta crisis sanitaria. Por mi parte, nada más. Le paso la palabra al consejero de Sanidad y después contestaremos a las preguntas que amablemente nos habéis hecho llegar. Muy bien. Muchísimas gracias, vicepresidente. Buenos días a todas y a todos y gracias por atendernos más allá de las pantallas y los micrófonos. Hoy, domingo, después de la conferencia de presidentes, como han anunciado el vicepresidente, tenemos ya los datos definitivos del día de hoy, que además creo que ya el doctor Simón ha dado la rueda de prensa a nivel nacional. Nosotros queremos empezar, como siempre, en nombre del Gobierno, dando las condolencias a las familias de las personas que han fallecido a lo largo de toda la crisis y también a lo largo de estos últimos días de la última comparecencia. También las gracias a todas las personas que han tenido el valor de enfrentarse al virus, más allá de los sanitarios, los no sanitarios y todos aquellos, como saben, personas que desde cualquier punto han hecho posible ganarle al virus poco a poco en los datos que, como siempre digo, esperanzadores pero no triunfalistas presentamos en el día de hoy. Y también a las personas que, quedándose en su casa y responsablemente cumpliendo los planes de higiene sanitaria y de distancia física, distancia social, nos lo hacen un poquito más fácil. Llamamos a la responsabilidad un día más, estemos mañana en la fase que estemos, 0 o 1, a que en todo el territorio de Castilla-La Mancha se mantenga muy fielmente, muy responsablemente, como se viene haciendo, el cuidado de las medidas higiénico-sanitarias, de la distancia y del confinamiento. Es tremendamente importante para acometer la pelea contra el virus, no solo por pasar de fase o no, que es importantísimo, sobre todo de cara al despertar de la comunidad autónoma, pero para que esto ocurra tenemos que extremar las medidas responsablemente de los cuidados, de la higiene, de la distancia y del confinamiento. Invito una vez más responsablemente a toda la ciudadanía a que así sea. Los datos de hoy nos presentan 65 casos nuevos positivos por PCR, con más de 1.100 PCRs hechas, 65 casos nuevos. Eso hace que nos mantengamos en unos niveles esperanzadores, una vez más. Tenemos en el ranking a nivel nacional de la comunidad autónoma, ocupamos el puesto 6º en este índice acumulado, le llaman índice acumulado a lo que ha ocurrido en los últimos 14 días, y con el 36% ocupamos el puesto 6º. Hay 5 comunidades que crecen más en este índice acumulado a lo largo de los últimos 14 días. Esto nos viene muy bien de cara a los datos que vamos a tener que seguir presentando en esta semana que entra para el conjunto de las provincias que han de pasar a la fase 1. Estos 65 casos suman un total, con los dichos hasta el día de hoy, de 23.662. La última semana hemos tenido, desde el domingo pasado a 340 casos por PCR, lo que hace una media de 46 casos al día. Esto es lo que nos ha hecho que el crecimiento de los últimos 14 días nos mantenga en ese 6º puesto y nos permita tener un índice acumulado de ese nivel.
También datos que son muy importantes de cara a la evolución de la pandemia y de cara a la evolución a la fase número 1 de las 3 provincias que quedan, es el número de hospitalizados. Ha descendido el número de hospitalizados a fecha de hoy hasta 513. Son 513 los hospitalizados. Decirles, como datos de ejemplo de estos 513, tenemos 12 hospitalizados en Cuenca, nada más, tenemos 39 en Guadalajara y por primera vez, desde que empezó la pandemia, tenemos un hospital con nadie hospitalizado de COVID, que es el Hospital de Almansa. Es una buena noticia porque empezamos a sentir, a notar el descenso, como saben que digo siempre, sin triunfalismo, pero solo 13 en Cuenca, 39 en Guadalajara y ya 0 en Almansa, es muy importante para los datos. Eso, con el conjunto de más centros, hace una suma total de 513. Y de todos ellos, 105 con respirador. También una cifra interesante, 105 significa que ya estamos por debajo de la cantidad de camas de UCIs, de críticos, que tenemos de base en cualquier momento en la sanidad de Castilla-La Mancha. Saben que estamos entre 140 y 150 camas habitualmente de críticos, en una circunstancia normal, de normalidad. Bueno, pues ya son 105 los que tenemos ingresados con respirador, es decir, en críticos. También a modo de ejemplo, decirles de esos 105 que tenemos 20 en Albacete, 25 en Ciudad Real, 7 en Mancha Centro, Alcázar de San Juan, 13 en Toledo y 11 en Talavera de la Reina. Lo digo porque son las UCIs que más personas han atendido a lo largo de la pandemia, tanto en las capitales como en los 2 centros de Mancha Centro y Talavera de la Reina, que han sido muy importantes para salir de la pandemia en el modo de pacientes críticos. Decirles que en el día de ayer ingresaron en total en toda la comunidad 36 pacientes con COVID y que en las UCIs ingresaron 3 pacientes en toda la comunidad. Por lo tanto, son datos que, como digo, hacen esperanzar una semana manteniéndonos en ese índice acumulado bajo y que decirles que ocupar el 6º puesto en el 36% del índice acumulado, decimos que es esperanzador porque venimos de un 400%. Venir de un 400% y estar en un 36% es muy esperanzador con estas cifras de hospitalizados de 513 y 105 con respirador. El número de las altas es más de 6.000, 6.129 y en el número de fallecidos 2.759. La cifra de fallecidos de ayer a hoy es de 21. También es una cifra muy adecuada, muy correcta en ese término esperanzador, pero evidentemente no estamos ni mucho menos satisfechos porque la cifra tendría que ser 0. Ha sido 0 el número de fallecidos ayer en Cuenca y en Guadalajara y han sido 3 en Ciudad Real. Son las cifras más bajas posiblemente de que empezó la pandemia. Esto ha hecho tener 21 fallecidos que, como digo, pues hace pensar que va a bajar. La media en esta semana, del domingo pasado a este, de fallecidos en Castilla-La Mancha, la media ha sido 27, porque en total han sido 194 a lo largo de la semana. En residencias tenemos afectadas las mismas residencias que ayer y que antes de ayer y en los últimos 3 o 4 días, que son 232, con algo más de 5.800 en residentes positivos, y los fallecidos de entre ayer y hoy han sido 6, que en total suman 1.140. 1.140 que están confirmados y también 1.170 posibles. El total de confirmados de ayer a hoy en residencias ha sido 6. Estos son los datos que ya no quiero cansarles más, saben que los publicamos todos los días, pero hacen pensar que el conjunto de datos nos posiciona en, como veníamos manteniendo hasta aquí, en los últimos 14 días, pues con esperanza de poder mantenerlos a lo largo de los días y que la capacidad asistencial siga siendo buena, óptima prácticamente en este sentido, y que también nos permita trabajar con los datos compartidos con el Ministerio para la semana que entra. A propósito de esta relación con el Ministerio, decirles que hay una serie de trabajos que tenemos que llevar a cabo en los primeros días de la semana para abordar el final de semana con la propuesta de que ya está encima de la mesa de pasar a fase 1 también en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo. Como ha declarado el doctor Simón recientemente en la última rueda de prensa de esta mañana,
Han sido varios los motivos de optar por la medida más conservadora en cuanto a estas tres provincias y tienen que ver principalmente con el diagnóstico lo más precoz posible y el refuerzo de la atención primaria y con la movilidad. Le dan mucha importancia a la movilidad, ha sido lo que principalmente se ha puesto encima de la mesa y la relación que tenemos con Madrid. Eso ha sido tremendamente importante porque, aunque saben que en los viajes no se puede salir de la provincia, pero son muchas relaciones de negocios y de trabajo, sobre todo de trabajo, que nos hacen estar cambiando de comunidad entre Madrid y nosotros, y eso ha tenido mucho peso a lo largo de la negociación de los últimos días para contemplar estas tres provincias como provincias que deberían mantenerse en fase cero en ese tono conservador que ya les venía explicando el mismo sábado. Entonces, lo que sí les quiero decir es que el trabajo que vamos a llevar a cabo en estos primeros días para la puesta en marcha de la fase 1 en estas tres provincias tiene que ver con esto discutido y analizado, que es la declaración, primero, el diagnóstico precoz y el seguimiento de los casos y de las sospechas en las pacientes que lo puedan tener, y el asunto de la movilidad. En cuanto al refuerzo de primaria y el diagnóstico lo más rápido posible y la comunicación de los casos y los contactos, lo que vamos a hacer en este refuerzo de primaria es un estudio de las necesidades que ya tenemos realizado y el incremento de personas que van a tener que dedicarse de manera absolutamente completa a este trabajo. Hemos dividido en cuatro acciones que determinan el trabajo a tiempo total para llevar a cabo esta tarea en atención primaria, y es, primero, dotar de personas dedicadas a tiempo completo a ello, a lo que significa diagnóstico precoz y lo que significa seguimiento de casos y de contactos. Es lo que se llama tarea rastreadora y la vamos a hacer con personas exclusivamente dedicadas a ello y ampliando la capacidad de atención primaria. No va a ser con las personas que en este momento hay en atención primaria, sino con un incremento importante de las personas que se van a dedicar, ya digo, a tiempo completo a ello. La relación entre estos equipos nuevos en atención primaria con salud pública, con epidemiología y medicina preventiva de los hospitales va a ser absoluta, va a ser de coordinación y de formación, con una dedicación a formación de formadores para que todas las personas que se dediquen al rastreo, es decir, a la búsqueda de contactos y de sospechosos, se haga con arreglo a la coordinación y formación que se reciba de salud pública y de medicina preventiva en los hospitales, porque promover formador de formadores nos hace tener más capacidad de diagnóstico y más capacidad de comunicación. Además de eso, mantendremos viva la herramienta de la seroprevalencia o el índice de personas asintomáticas que pudiesen tener o no la enfermedad entre los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Vamos a mantener a lo largo de todo el proceso el estudio de seroprevalencia a profesionales. Esto nos hace nos genera dos situaciones. Una, mejorar la salud, evidentemente, de los profesionales que trabajan, que es muy importante, y aumentar también la capacidad. Por lo tanto, dotaremos exclusivamente de atención primaria de personas dedicadas a ello por completo. Será en relación con los servicios de epidemiología, porque una de las cosas importantes era que los servicios de epidemiología no tenían personal suficiente para hacer este rastreo, por eso lo incorporamos desde atención primaria. Y tercero, mantendremos el estudio de seroprevalencia que ya comenzó la semana pasada. Y como cuarto y último detalle es que estableceremos una herramienta destinada de manera exclusiva a la detección y a la declaración y seguimiento online. No será como hasta ahora, que se está haciendo telefónicamente, se está haciendo desde el correo electrónico, sino que en el momento que se descubra el caso o bien sospechosos telemático, teléfono, smartphone, tableta u ordenador. En el momento que se encuentre y donde se encuentre, se podrá comunicar y se hará desde atención primaria y se hará para poner en marcha tantas herramientas como sean necesarias para que no se distribuya el virus con la rapidez que lo hizo cuando todo esto empezó. Uno de los problemas grandes que nos encontramos cuando empezó la pandemia era el motivo de cómo comunicarlo y las personas que estaban preparadas para hacer ese rastreo, esas encuestas. En ese momento contábamos con los servicios de epidemiología en toda España, que han sido terriblemente diligentes y han trabajado al 500%, pero no es suficiente, y por eso el ampliar atención primaria y el ponerlo encima de la mesa, junto con otros aspectos de la capacidad asistencial, que como ya he dicho antes es óptima, y así lo ha reconocido el Ministerio, para afrontar la siguiente fase, nos harán pensar en la
posibilidad de pasar a la fase 1, como ha dicho el doctor Simón, en el siguiente lunes. Así que con estas 4 medidas y con los datos que nos avalan de continuar esperanzados en que así sigan, podremos afrontar la semana y la negociación que tendremos que llevar a cabo con el Ministerio. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Sí, buenos días. Hay algunas preguntas que nos han trasladado los diferentes medios de comunicación y que paso a trasladarles a ustedes. Primero al consejero de Sanidad. Desde la tribuna, Luis Gómez plantea lo siguiente. Si Albacete, Ciudad Real y Toledo cumplían los requisitos asistenciales para pasar a la fase 1, ¿cuáles fueron los indicadores epidemiológicos concretos que hicieron que el Ministerio se decantara por esa posición más conservadora? Y si vuelve a haber dudas la próxima semana, ¿se baraja la posibilidad de que pasen de fase algunas comarcas o gerencias de estas provincias? Bueno, he querido explicarlo en mi intervención, pero contesto muy gustoso la pregunta. El Gobierno de España, en la negociación que tuvo con nosotros, o la manera de poner claves encima de la mesa, tenía que ver con la celeridad y la capacidad que desde la atención primaria tuviésemos para hacer la declaración lo más pronto posible y, sobre todo, como ha dicho el doctor Simón, con la movilidad. Le daban un peso muy importante a la movilidad, a la relación que tenemos con Madrid, y eso hizo pensar en esa manera más conservadora de llevarlo a cabo. En todo momento nos reconocieron, y además también públicamente lo reconocieron en ese día y lo han vuelto a reconocer ahora, que la capacidad asistencial era suficiente. Los datos referidos a camas, a UCIs, a farmacia, a posibilidad de material, era suficiente para abordar la fase 1 en las 5 provincias. Pero otros conceptos que no tienen que ver con la asistencial, sino con lo epidemiológico y sobre todo con la movilidad, son los que hicieron tomar esa actitud que ya se explicó el sábado pasado. En cuanto a la segunda pregunta, el Gobierno central y el Gobierno de Castilla-La Mancha pactaron que la unidad territorial sería la provincia. Creemos que con los datos que tenemos en este momento podemos seguir hablando de ese ámbito territorial y no hemos obtenido o no pensamos que haya beneficio en disminuir el ámbito territorial a otro que no fuese la provincia, y ahí nos mantenemos de momento, aunque seguiremos escuchando al Gobierno y seguiremos hablando y viendo cómo evolucionan los datos durante esta semana. En esa línea también se puede dar por contestada la pregunta de Domingo Martínez, de Radio 4G Albacete, que preguntaba por los motivos, si se los habían explicado el presidente del Gobierno de España o el Ministerio de Sanidad, por los que algunas provincias de Castilla-La Mancha no podían pasar a la siguiente fase, aunque hay una parte concreta de esta pregunta. Dice, ¿no se podría haber hecho por zonas? Almansa y Hellín, por ejemplo, estaban muy preparadas para pasar de fase. Bueno, con las provincias y con las zonas que nosotros tenemos establecidas como zonas básicas de salud, y con la red de trabajo que ya siempre hemos dicho que tenemos en materia sanitaria, no diferenciamos mucho tanto en zonas básicas. Entendemos que sería poco coherente cuando nos hemos basado en el peor momento de nuestra pandemia, saben, las últimas semanas de marzo y las primeras de abril. Una de las cosas que manteníamos como fortaleza era que el sistema sanitario de Castilla-La Mancha pudo dar respuesta porque trabajábamos en red. Nosotros no respetamos los territorios para trasladar un paciente de Almansa a Albacete o de Albacete a Hellín o de Tomelloso a Ciudad Real o de Tomelloso a Toledo. No respetábamos el límite de la zona básica porque creemos que trabajar en red le daba mayor solución al sistema sanitario. Creo que eso ha quedado sobradamente demostrado y también nos basamos en eso para no tener que ocupar otros espacios que nos daban menos seguridad. Hay que tener en cuenta que el desescalar y cambiar de fase significa volver a poner en riesgo por si hubiese un repunte en el número de casos. No cabe duda que la prudencia aquí es muy importante porque si cambiamos de fase, tanto a la 1 como a las que vengan a continuación, fase 2, el miedo que tenemos, no solo los profesionales sanitarios, no solo los gobernantes, toda la población, es que haya un repunte. Si nosotros hemos puesto a disposición de todo el sistema sanitario la red completa de zonas básicas de salud y con ello sus hospitales, si ahora diferenciamos, estaríamos entendiendo que las zonas que dejemos fuera no pertenecerían a la red, porque ya serían zonas de otras fases, y eso es en lo que no queremos caer. Por eso mantenemos la provincia como unidad territorial y por eso mantenemos la red abierta y completa para un posible rebrote, si es que lo hubiese, para dar respuesta correcta.
Desde Onda Cero Albacete trasladan esta cuestión. ¿Sospecharon durante la semana que algunas provincias de Castilla-La Mancha pudiesen no pasar de fase? Esto era difícil. Era difícil porque los datos que hemos estado manejando a lo largo de la semana nos hacían ver que la capacidad asistencial tenía mucho peso en esos datos y los cumplíamos, de hecho así se terminó la semana cumpliéndolos, y que epidemiológicamente estábamos también dando respuesta en cuanto al contagio y al número de casos. Pero era también muy importante, como pusieron encima de la mesa en los últimos días de la semana, como ha dicho el doctor Simón, y repito, perdón por la repetición por tercera vez, que la movilidad y la relación con Madrid a esas provincias de mayor número de población y de mayor posibilidad de contagio iba a tener más valor. Por eso nos pidieron en el último momento, el viernes, aumentar la horquilla, el rango de fechas, no los últimos 14 días, sino los últimos 28 días. Y esto hizo cambiar la temática que hasta ese momento se tenía. Sospechábamos, bueno, con los datos que manejábamos en ese momento, martes, miércoles, que fue cuando mandamos los datos, el miércoles, creíamos que con la capacidad asistencial y el momento epidemiológico sería suficiente. Cuando fuimos viendo los datos, aunque luego ya no se hizo público, sabíamos que el nivel de conservadurismo que quería establecer el Gobierno nos podía hacer que algunas provincias no pasasen. Pero eso fue ya el viernes. La última pregunta para el consejero de Sanidad, luego habrá otras para el vicepresidente. Roberto Chavarri, de la tribuna de Ciudad Real, quiere saber, si fuera posible, el número de pruebas que se están realizando en esa provincia, en Ciudad Real, en los últimos días, y dentro de la cifra de pacientes ingresados en los hospitales de Ciudad Real, los que permanecen en la UCI. Esto, si me permiten, lo tengo que leer porque no me sé todos los datos de memoria. El jueves, en Ciudad Real, hablamos de Ciudad Real, ¿no? Ciudad Real, el jueves se confirmaron 88 casos en la provincia de Ciudad Real, 23 con PCR y 65 con test rápidos. El viernes 86, 7 con PCR y 79 con test rápidos. Y el jueves 88, 9 con PCR y 79 con test rápido. Claramente mucho más con test rápido que con PCR, pero los test rápidos no los cuenta el Ministerio en este momento porque no pertenecen al día en el que estamos dando los datos. Pues yo me he permitido dar los datos tanto de PCR como de test rápidos. Y en las UCIs de la provincia de Ciudad Real están ingresados los siguientes pacientes. Aunque ya he dicho algunos, pero en el Hospital de Ciudad Real permanecen 25 pacientes, en Mancha Centro 7 y en Puerto Llano 8. Esos son en total los 40 pacientes que siguen en las UCIs de la provincia de Ciudad Real. Como decía yo, dos preguntas que nos han llegado para el vicepresidente, ambas coinciden en el planteamiento. Santiago Barra, de Guadalajara Diario, pregunta qué opina de las críticas que han surgido en Molina de Aragón porque toda la provincia de Guadalajara haya pasado a la fase 1. El alcalde ha publicado un bando en el que solicita al resto de la provincia que por ahora no les visiten porque lo consideran peligroso para una comarca con población además muy envejecida. ¿Tiene motivos el alcalde para hacer este llamamiento? Y en la misma línea, como le decía, Guadalajara Media quería trasladarle la inquietud que hay entre muchos alcaldes de municipios pequeños en esa provincia ante el cambio de criterio y que se permite ir a las segundas residencias. Muchos pueblos se temen una avalancha el próximo fin de semana. Bien, pues no es la primera vez que yo hablo de la preocupación que teníamos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con el inicio del proceso de desescalada en relación con determinadas comarcas de nuestra comunidad autónoma, donde el nivel de afección ha sido muy bajo, en algunos casos casi inexistente, y donde el nivel de envejecimiento de la población es muy elevado. Y por lo tanto, teníamos y seguimos manteniendo esa preocupación que compartimos con los alcaldes de estos municipios. Y, por lo tanto, una vez que desde el punto de vista sanitario se decidió con aceptar el criterio del Ministerio de Sanidad de que la desescalada iba a ser a nivel provincial, sabíamos que esta era una de las consecuencias que se va a producir en el momento que cada una de las provincias pasa a la fase 1, en este caso las provincias de Cuenca y de Guadalajara. Por eso, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, queremos hacer un llamamiento a la prudencia. En estas dos provincias que han pasado a la fase 1, por supuesto en el resto de provincias también, pero especialmente en estas dos provincias que han pasado a la fase 1, donde se flexibilizan las restricciones de movilidad. Creemos que hay que ser extremadamente prudentes
Y creemos, y le pedimos así desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que los ciudadanos de estas provincias restrinjan la movilidad hacia el medio rural a lo estrictamente necesario. El que se pueda acudir a las segundas residencias no quiere decir que exista la obligación de acudir a las segundas residencias. Por favor, seamos extremadamente prudentes. No bajemos la guardia. El virus sigue estando ahí. Pedimos la responsabilidad de los ciudadanos del conjunto de la región, en este caso concreto de los ciudadanos de la provincia de Cuenca y de Guadalajara, para que cuidemos nuestro medio rural, cuidemos a la gente que vive en estos pueblos, que es gente muy envejecida, y restringamos al máximo posible la movilidad dentro de la región. Sabemos que pasar a la fase 1 significa flexibilidad mayor en los movimientos dentro de la provincia, pero pedimos que se hagan los estrictamente necesarios para que entre todos podamos contribuir a que sigamos avanzando hacia las siguientes fases. No se trata ahora de bajar la guardia y que luego podamos tener repuntes, además en zonas donde el nivel de afección hasta ahora ha sido muy bajo. Por eso insisto en el llamamiento a la prudencia que queremos hacer. Compartimos la preocupación de los alcaldes y insisto en ese llamamiento a que restringamos la movilidad dentro de las provincias al máximo posible.